Una pregunta aquí para arrancar. ¿Podemos confiar en la palabra inerrante de Dios? Las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y no hay mejor indicación de que las profecías futuras se cumplirán o de que no se cumplirán. Por lo consiguiente, si Dios es un Dios que no miente y su palabra se cumple y es inerrante y se está cumpliendo y se cumplirá, su palabra es fiable y podemos confiar en ella. Dígale ahí al que tiene a su lado: Dios no miente, su palabra se cumple, su palabra se cumplirá y por lo consiguiente puedo confiar en Dios. ¿Podemos confiar en Dios, hermanos? Amén. Porque Dios no miente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él ha dicho, lo ha hecho. Lo que se está cumpliendo, Él lo dijo. Y por lo consiguiente se cumplirá lo que Él ha dicho. Tenemos pruebas y tenemos su palabra. Y Él no miente. Vamos a arrancar ahí con 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Cómo dice? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosas? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, aquí con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, su majestad. Entonces veo dos cosas aquí. Les hemos dicho, ¿qué les hemos dicho? Lo que hemos visto, no solamente lo que hemos oído, sino lo que hemos visto con nuestros propios ojos, se lo hemos dicho. Pero ¿cómo arranca? Porque esta es la razón, el motivo, el deseo, la pasión de Pedro de que los creyentes no solamente escuchen la predicación, sino que después de que Él muera, puedan ver con sus ojos la palabra, tener ejemplos hablados y escritos después de que Él muera. Nuestro Dios, hermanos, desde la antigüedad ha hablado de diferentes maneras, nos dice Hebreos. Él habla sin palabras. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través del verbo que se humanó haciéndose carne. Su Hijo Jesucristo, nos dice Hebreos, que ultimadamente habló a través de profetas, visiones, teofonías, cristofonías, a través de una zarza ardiendo, de una nube, etc. Y ahora habla a través de su Hijo. Y por lo consiguiente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él es cumplidor de promesas, quien no miente, no falla, no se equivoca, podemos confiar de lo que viene, que es lo verdadero. Entonces la razón ardiente, el motivo, el deseo que Pedro tiene de presentarles ejemplos, la palabra de Dios, hablados, vividos, escritos, porque Él sabe que está por morir, entonces quiere que conozcan esto. Entonces dice, porque no os hemos dado a conocer. Aquí Pedro no necesariamente personalmente habló con cada uno de ellos a los que les está escribiendo, de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, sino que sí, algunos de ustedes me escucharon predicar hace más de 30 años, pero ya les escribí una carta. Les estoy contando todo lo que yo vi, lo que observé, lo que experimenté estando con Jesucristo. Y ahora les estoy prontamente escribiendo otra carta para que tengan este conocimiento. Han escuchado de los otros profetas, han leído algunas cartas indudablemente del apóstol Pablo también. Entonces, les escribo con este motivo. Cuando yo les di a conocer, cuando nosotros les dimos a conocer en nuestras prédicas, en nuestras enseñanzas, en nuestras epístolas, estas son las cartas, ¿verdad? Fuimos testigos oculares. No solamente nos quedamos por haber visto, sino que les contamos, les proclamamos estas verdades, se las escribimos y estamos calificados. Tenemos las cualidades autorizados por el Señor mismo para testificar. Él nos ha enviado, nos ha autorizado. Pero también vimos, les estamos contando. Y no son cuentos los que le estamos contando. A mí nadie me lo contó. No deje que le cuenten, sino que yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo recibí y se lo estoy transmitiendo. No es un invento de mi imaginación o de los demás.
No nos pusimos de acuerdo, ahí vamos a inventarnos algo. La siguiente palabra ahí es el poder. ¿Cómo dice ahí? Porque no os hemos dado a conocer el poder. Aquí la palabra en el griego es potencia. Y es un juego de palabras. En este lado está el poder, la potencia del Señor, las palabras del Señor, el cumplidor de promesas. En este lado están las fábulas, el palabrerío sin fundamento, las mentiras, las fábulas, las leyendas que no tienen potencia, no tienen poder, no tienen fundamento. El Señor con su poder, con su palabra, el poder de su palabra, lo hizo todo. El Señor con su poder, el poder de su palabra, lo sostiene todo, lo mantiene todo. El Señor con el poder de su palabra nos salva a nosotros. Pero las palabras, el palabrerío, las fábulas, son sin poder y fundamento que no pueden hacer nada. En Primera de Corintios 4:20 nos habla ahí también, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces Pedro les está diciendo, les he dado una muestra de la potencia que nos fue dada a nosotros en la transfiguración. Aquí enseguida veremos esto. También de su segunda venida, porque Él nos dijo que vendría, ya vino, nos dijo que va a volver a venir, pero se nos transfiguró y nos mostró en parte un sabor de su gloria y vendrá nuevamente en el futuro. Así que, hermanos, podemos decir que el Evangelio tiene poder. El Evangelio no es algo débil, no es una fábula o leyenda o farándula, sino que tiene poder. ¿Qué nos dice Romanos 1:16? Alguien que me lo busque, por favor, y si no se lo cito. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvación. ¿Para quiénes? A todo aquel que cree. Sí, al judío primeramente, pero también al griego. Así que el Evangelio no es algo débil, es poder. Pero aquí hay un problemita. Tenemos la ley. Pablo le dice a los romanos, acabo de citar Romanos 1:16. La ley nos presenta nuestra condición pecaminosa, sin fundamento, que en lo que hemos creído, en las fábulas, en las leyendas, en la comezón de oír, ahí no hay fundamento. Pero la ley nos presenta nuestro estado miserable de pecado, pecaminoso, caído, pero ahí nos deja, solamente nos muestra nuestra condición muerta en nuestros delitos y pecados, y ahí nos deja. El Evangelio tiene el poder para mostrarnos nuestra debilidad y flaqueza y que necesitamos un Salvador, pero también provee el Salvador mismo, la salvación. Por eso es poder, no es una leyenda o farándula. Solo el Evangelio descubre nuestro pecado y tiene el poder para sanar nuestra condición pecaminosa. Por eso el Evangelio no es algo de que avergonzarse, porque es poderoso. No son genealogías y chismes y lo que a la gente le gusta. Así que en la visión de Jesucristo crucificado en el Evangelio es en quien obtenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y esta es esa poderosa súplica que podemos nosotros utilizar, el Evangelio, confesando nuestros pecados, creyendo en nuestro corazón. ¿Todos han creído los que han escuchado el Evangelio? No. El hermano Sergio mencionó a uno. Pero en Hechos vemos a un rey que se llamaba Agripa. ¿Y cuáles fueron sus palabras después de escuchar ahí el poder de Dios y el Evangelio? Se quedó simplemente por poco, casi. Me persuades a ser cristiano. Pero rechazó el poder de Dios por algo inestable, no seguro. Ahí continúa el versículo, el pasaje, diciendo que les hizo saber qué cosa, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos. ¿Es lo que dice? Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el poder y la venida, aquí son el poder y venida, son dos palabras que
puedan referirse no solamente a la venida primera, cuando el Señor se humanó, se hizo carne, el verbo haciéndose carne. Algunos lo interpretan que es para su segunda venida, otros lo interpretan que es cuando vino a la tierra, cuando se transfiguró y cuando vendrá nuevamente. Y pudiéramos ir a ver muchos pasajes en este aspecto, pero tenga por garantizado una cosa: el Señor vendrá, porque Él no miente, Él es cumplidor de promesas. Todo lo que Él ha dicho que se cumpliría, se ha cumplido. Lo que dijo que se cumpliría, se está cumpliendo. Y no hay motivo de dudar que lo que dijo que vendrá, no se cumpla. Ya sabemos que hemos sido justificados. Está en el pasado, pero su efecto se siente aún al ser santificados. Pero un día se efectuará completamente cuando seamos glorificados. Así que aquí la venida del Señor, su regreso. La palabra en el griego es parousia, dígalo ahí conmigo, parousia. ¿Qué significa esta palabra? El apóstol Pablo la utilizó un montón de veces y no tenemos el tiempo para ir a ver Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, si usted quiere todas las citas, Segunda de Tesalonicenses, donde él habla de la venida del Señor. En el medio ambiente de este tiempo que rodeaba al cristianismo primitivo, se usaba esta palabra de parousia, de la venida. Tenemos ejemplos en la Biblia también que un rey se fue o que un líder se fue y se esperaba que regresaba. ¿Se acuerdan de aquel que distribuyó ciertas cosas a sus siervos? ¿Qué esperaba él? Que fueran fieles, que manejaran aquello, que cuidaran de aquello que él les dejó. Pero en estos tiempos se utilizaba esta palabra para designar a los, entre comillas, dioses que visitaban a sus pueblos, o para designar, vamos a tener la visita del rey. Algunos reyes se hicieron pasar por dioses y les gustaba que se les llamaba de esta manera, con dignidad. La palabra ahí es kurios, que significa ¿qué cosa? ¿Quién sabe? ¿Quién me ayuda? Señor y Dios. Pero aquí es para designar esta idea de que no es un emperador, no es cualquier rey terrenal, porque nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la venida que nosotros estamos esperando, no una visita de un hombre humano. Sí, Dios se humanó, pero Él es Dios y Él es Rey, y lo veremos enseguida. Y es más, desde su ascensión al cielo, desde ahí se desató, y hemos estado esperando su regreso. Y se desataron los últimos tiempos y arrancaron desde estos tiempos. La escatología neotestamentaria lo afirma y pudiéramos ir a ver un montón de pasajes. Pero hermanos, nuestro rey viene pronto. Una pregunta: ¿usted está listo para su venida? Y aunque lo sabemos de que Él viene, a veces se nos olvida. Anteriormente dijo, necesito estarles recordando esto. ¿Pero por qué? Quiero que lo tengan presente, fresco en su mente de que Él viene. Quiero que los encuentre fieles, trabajando, obrando. Él vendrá. Y esa es una verdad, hermanos. No es un invento de hombres, les va a decir Pedro. Hay pruebas, las tenemos, se las hemos dado. Y ya que Él es cumplidor de promesas, es una garantía. Así que este es el Mesías prometido, el cual todos debemos estar atentos de esperar, haberle aceptado y esperando a la expectativa de que Él vendrá por los suyos y por su iglesia. Si Él viniera hoy, ¿usted está listo? Solo hermano Sergio, pues me voy con usted, hermano. ¿Nadie más? ¿Nos vamos? ¿Están listos? Pero ¿cómo continúa ya el verso? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo, esta palabra de seguir, Jesús la usó, Pedro la usó, Pablo la usó, pero algunos seguimos las cosas erróneas. Nosotros aquí siguiendo específicamente, cuidadosamente, detallosamente, con detalle. Pero lo podemos traducir del griego a esto literalmente. Porque no nos hemos permitido ser liderados o dirigidos por las cosas sin fundamento. Aunque muchos de ustedes lo están haciendo, nosotros nos permitimos ser dirigidos siguiendo la verdad, la palabra estable con fundamento. Sáltese allí a segunda de Pedro 2.2. ¿Qué dice segunda de Pedro 2.2? Alguien que me lo lea, porque esta Biblia tiene letras chiquitas. Y muchos
¿Qué seguirán? ¿Dónde está fundado esto? ¿En qué está fundado esto? En fábulas, en mentiras, en cosas sin base, sin fundamento. Así que muchos seguirán sus disoluciones por causa de ¿qué? Ustedes blasfeman siguiendo estas otras cosas que disoluciones, fábulas, mentiras, en lugar de seguir la verdad. Sáltese ya al 2:15 de segunda de Pedro. ¿Qué dice? Han dejado, ¿qué cosa? El camino correcto. ¿Por qué lo han cambiado? Y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? ¿Tiene fundamento esto? Este es hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Ustedes qué siguen? ¿Qué seguimos? Lo que yo les dije es de que nosotros nos hemos permitido ser llevados y dirigidos por la verdad. Hemos seguido esto. No hemos seguido fábulas. Y es la siguiente palabra ahí que usa regresando ahí en nuestro texto. Porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo, ¿qué cosa? Fábulas artificiosas. Esto se traduce también como mitos. Mitologías paganas. Fábulas y genealogías. Yo soy cristiano porque yo soy hijo de Abraham. A mí, Dios me ama más porque yo soy judío. Ustedes los gentiles son la leña para el infierno. Así creían algunos, ¿sabían? Se dejaban llevar por fábulas y genealogías gnósticas. Y esto ya existía en el judaísmo y en su filosofía oriental de Asia Menor. Aquí en el griego se puede traducir también: no nos hemos permitido ser dirigidos o llevados por artes compuestas, inventos o inventadas por la supuesta sabiduría de hombres. Nuevamente opuesto a la palabra, a la enseñanza de Dios que tiene fundamento. Y no tenemos el tiempo para ir a ver todas estas citas en 1 Corintios 3:13. También es opuesto a las palabras fingidas. El 2:3, ¿qué dice el 2:3 de segunda de Pedro? 2:3. Ya nos dijo que muchos seguirán sus disoluciones, pero el 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros, ¿con qué cosa? Con palabras fingidas. Este es lo opuesto otra vez, el fingimiento, la mentira, las leyendas, la farándula, los mitos, lo invento, que no tiene solidez. Pero a ustedes les gusta más esto, les da comezón, les hace sentir bonito, les prometen cosas aquí terrenales. Fundémonos en la palabra del Señor, que es exacta, que es lo correcto, no es un mito, no son cosas paganas, sistemas gnósticos. Ya esto existía desde el tiempo de Pedro. ¿A quién se enfrentó Pedro? A un tal Simón, ¿cómo se llamaba? El mago, su adversario. Falsos evangelios. Se hacía pasar por el gran hombre de Dios. También a algunos de ustedes, y hoy en día sucede, se dejan llevar por los libros, entre comillas, apócrifos. ¿Sabe qué significa apócrifo? Fábulas, leyendas, fingido. Imitaciones a la verdad, que no, cuando es una imitación y la palabra es un juego de palabra, también nos gustan las imitaciones. Negativamente es algo falso, pero positivamente debemos imitar a Dios nosotros, ¿verdad? Ahí está pero el evangelio, hermanos, de Cristo no es una fábula, les está diciendo Pedro, no es un mito, ni hay error en su palabra, ni para dudar, porque Él es firme. Pero ¿cómo podemos decirle esto? Regresando ahí en nuestra cita, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto. Esta es una refutación de los escarnecedores del 3:4. Vaya al 3:4 ahí conmigo. ¿Qué dice el 3:4? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Tienen miles de años diciendo de que Jesucristo va a venir. ¿Le han dicho esto a usted? ¿Dónde está? Y también allá se decía, el capítulo 3 nos habla del día del Señor que vendrá, pero ellos preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que ustedes predican es mentira, lo que nosotros predicamos acá es verdad. Y ustedes se dejan llevar por esas mentiras en lugar de creer la verdad.
Entonces, esto refuta porque les va a decir más tarde, yo, Pedro, estuve ahí con Juan y Jacobo. Nosotros vimos con nuestros propios ojos una muestra misteriosa de su gloria venidera. Nos dio un saborcito de lo que sería, de lo que vendrá. Dice, habiendo visto, aquí en el griego nos hizo testigos oculares de la majestad de Dios mismo. Vimos sus misterios, sus secretos en el griego, los secretos más íntimos de Él en la transfiguración, testigos oculares. Ahí primera de Pedro 5:1 nos lo mencionó solamente para ver uno. ¿Qué dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Y qué cosa? ¿Qué dice el 5:1 de primera de Pedro? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Y? ¿Testigo de qué cosa? De los padecimientos de Cristo. Yo soy también participante de la gloria que se revelará. Entonces, y pudiéramos ir a ver a Lucas 1:2, Juan 1:14, Juan 1 del 1 al 3, hay un montón. Pero nosotros hemos sido hechos testigos oculares, como apóstoles. Fuimos testigos de lo que Él dijo allá en el Antiguo Testamento que se cumpliría, y lo vimos cumplirse. En el capítulo 4 del libro de Lucas, ¿se acuerdan que el Señor, el Espíritu, lo llevó al desierto y comienza a predicar y a citar cuando se le dio el rollo del libro de Isaías, que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué cosa? Y comienza a decir que va a desatar, va a liberar, que va a sanar, que va... Pero más tardecito les dice, hoy, precisamente hoy, ante ustedes, ¿qué estaba sucediendo con este pasaje? Se les estaba cumpliendo, se ha dicho, lo han leído, ustedes lo leen continuamente como tradición simplemente. Pero Pedro dice, hemos sido testigos de muchas cosas que se han estado cumpliendo desde el Antiguo Testamento. Pudiéramos ir a ver Mateo 2:11, 2:5 y 6, pero somos testigos presenciales. A nosotros no nos lo contaron, lo vimos y lo experimentamos y por lo consiguiente se lo predicamos. Fue uno de los tres que estuve ahí en la transfiguración. Vimos su majestad. Y aquí la palabra majestad se usa en el Nuevo Testamento para describir la gloria divina del Señor. Pudiéramos ir a ver allá Lucas 9:43, en Hechos 19:27 y más, pero en la transfiguración, ¿se acuerdan qué sucedió? El Señor se les transfiguró, se les transformó. Sus ropas, habla la Biblia, que fueron resplandecientes, blancas. ¿Quiénes más se presentaron ahí? Estaban tres hombres viendo ahí. Pedro era uno, ya les dije la respuesta anteriormente. ¿Quién eran los otros dos? Jacobo y Juan. ¿Y quiénes se les presentaron en el monte de transfiguración? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, para que algo, un testimonio fuera creíble, ¿cuántos testigos tenía que haber? Aquí le estamos contando 3. Vimos a 3. La Trinidad también tiene este testimonio, y más tarde es lo que les va a decir. Ustedes tienen la palabra escrita de los profetas, tienen nuestro testimonio hablado y tienen el testimonio que les va a decir de Dios mismo hablando, tienen el testimonio del Hijo, etcétera. Entonces, esta transfiguración fue solamente un anticipio de lo que está por venir y de su gloria, de su venida. Así que hay algo muy interesante que no tenemos el tiempo para desempaquetarlo porque es muy profundo y solamente ni podemos rascar la superficie. Si leyéramos el ejemplo de la transfiguración, está en Mateo 16, en Marcos 9, en Lucas 9. Los 3 pasajes dicen algo parecido de esto. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. O mencionan algunas palabras similares. Pero ¿qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Cristo. No está diciendo que Pedro, Juan y Jacobo iban a estar vivos en nuestra época hasta que Él retornara, sino que ellos iban a saborear la gloria del Señor aún en esta situación aquí. Entonces lo que Cristo está diciendo, Él mismo consideró que la transfiguración en cierto sentido es
parte de la venida del Hijo del Hombre. Les mostró su gloria. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos, hermanos, cuando el Señor venga? Serán transformados. ¿Y qué hizo el Señor Jesús ahí momentáneamente ante ellos? Se transformó. Y seremos a su imagen. Entonces ellos, y claro, les encantó estar en la presencia del Señor. Y a nosotros, como ir a la iglesia, a veces no nos queremos ir, queremos estar en la presencia del Señor. Y por ahí uno de ellos, no les voy a decir quién lo dijo, como que aquí está bonito, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer y aquí pasar un buen tiempo sí, pero no se trata de esto. Les mostré esto para que ustedes vayan y lo compartan y lo prediquen Usted y yo tenemos el ejemplo, el evangelio, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con él? Así que Cristo vendrá. Su venida se llevará a cabo con gran poder y gloria. Y según su palabra también nos dice que estará rodeado por ángeles y aparecerá en las nubes del cielo. ¿Alguien que me lea Marcos 13:26, por favor? ¿Qué dice Marcos 13:26? Si me gana, me lo lee. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 24 y Lucas 21 también dicen cosas muy similares. ¿Cómo vendrá el Señor, hermanos? Entonces, en los cielos, con gran poder y gloria. Pero aquí Pedro saboreó la gloria del Señor. Esta gloria no solamente tiene el poder para vencer toda maldad, a todos los poderes, a todos los que se oponen. Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos dice esto. Su aparición o su venida, su advenimiento, será llena de poder que va a conmover al mundo entero. Es más, ahí en Marcos también decía algo como, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pero nuevamente, Pedro diciendo, Juan y Santiago y yo estuvimos presentes y somos testigos de esto. Así que ténganlo por seguro que no solamente porque sus promesas se han cumplido, se están cumpliendo y hemos visto muchas de ellas, tenemos la certeza y la garantía de que como Él es cumplidor de promesas, se va a cumplir lo que viene y podemos confiar en su palabra. Verso 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, ¿qué cosa? Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que Jesucristo recibió honra en la voz que le habló y gloria en la luz que le rodeó. ¿Qué recibió en la voz? Honra. Y en la gloria que le rodeó, y gloria en la luz que le rodeó. Honor y gloria. Ambos refiriéndose que provinieron de el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Nuestro Padre Celestial, enviada desde el cielo, Dios mismo haciendo esto. La magnífica gloria. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:13 ahí que ya les dijo anteriormente en su carta? Que alguien que me lo lea, por favor. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se nos va a traer. Desde el mismo cielo donde se envió Jesucristo y se humanó el Verbo. De ahí mismo vino este honor y gloria. Pero de ahí mismo vendrá lo que estamos esperando. Su magnífica gloria. O sea que en el griego se puede traducir de o por la excelente gloria. Esta es una expresión única aquí en la Biblia. El excelente cielo a veces también se puede traducir de esta manera. La gloria de Dios aquí rodea a Jesús. Y el signo visible de la gloria de Dios es la luz. Como les ha dicho antes Pedro y les va a decir, ¿verdad? Que el Señor, ¿de dónde nos llamó? De las tinieblas
a su luz admirable. En la transfiguración, ¿se acuerdan a qué le pasó a Pablito, a Saulito cuando iba ahí en el camino? ¿Qué le rodeó? ¿Qué vio? ¿Qué? Una luz. La gloria de Dios aquí rodea a Jesús. Este es el signo visible de su gloria, la luz. Marcos, allá en el 9:3 menciona, describiendo la transfiguración, sus vestidos, dice, se han vuelto extraordinariamente resplandecientes por su blancura, como nadie en el mundo podría blanquearlos así. Nadie que lava una ropa puede hacerla tan blanca y tan resplandeciente. Entonces, Mateo lo dice de esta manera en el capítulo 17. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Cuando Moisés pasó tiempo con el Señor, ¿cómo descendió él? ¿Qué sucedía? Su rostro. Pregunta, hermanos. La gente cuando nos ve, sabe que hemos estado pasando tiempo con el Señor, en su palabra, en su presencia. O dicen quién sabe con quién ha estado pasando tiempo, porque lo que sale y lo que dice, pues Pero viene una voz, hermanos, que describe la magnífica gloria, pronunciada por esta voz, en el griego se traduce, la magnífica gloria, por Dios mismo, por su excelente y gloriosa presencia manifiesta, su excelencia. Así lo habla Deuteronomio y el salmista, hablando de la gloria excelente de Dios. ¿Dónde más habló la voz del cielo en los tiempos pasados? Ayúdenme. Sí, en el tiempo de Jesús, cuando se bautizó, ¿qué dijo, verdad? ¿Qué dijo? Aquí en la transfiguración, el salmista también nos habla. El Salmo 2.7, alguien que me lo busque y alguien que me busque Isaías 42.1, pero también ha hablado en otros tiempos mientras buscamos esto. Ya mencioné uno allá en Éxodo. ¿Qué le dijo? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos 2.7. Ese es el Salmo 2.7. Entonces ahí combina la profecía del Salmo 2.7 con la coronación del Hijo de Dios. Ya lo menciona ahí, y Isaías 42.1, ¿qué dice? Aquí habla de la ordenación del siervo sufriente. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido es quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, en él traerá justicia a bendición. Amén. Y es lo mismo que cuando el Espíritu de Dios desciende como en forma de paloma, ¿verdad? Se abre el cielo y aquí en la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Dios ha hablado de muchas formas antes. Pero aquí en especial la voz que habló sobre Jesús, ¿de dónde provenía? De la gloria sublime de Dios mismo, revelando el fundamento de su gloria y de su poder, de donde proviene y emana todo. Así que Él es el Hijo de Dios, el amado, el unigénito, en quien Dios se complace. A Dios se le llama Padre, y a Jesucristo, Dios y Salvador, la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero, ¿qué está diciendo aquí? La gloria de Dios es también la gloria de Jesús, en el cual no solamente habita, sino que en respeto en quien está también, en el cual reposa la gloria y el agrado, la honra de Dios Padre. Dice en el griego, me ha agradado, mi beneplácito reposa en Él desde la eternidad. O sea que Él es Dios mismo. Este es mi Hijo amado, en quien radica, en quien permanece mi buena voluntad. Mateo lo dice de esa manera en Mateo 12:18. Así que Pedro, ¿qué les está diciendo nuevamente? Como testigo ocular y calificado y autorizado, que pronto voy a morir, les estoy afirmando nuevamente, recordando que Jesucristo, a quien nosotros predicamos, Él es el Hijo de Dios. Y Dios Padre le reconoció con su propia voz desde el cielo, desde lo alto. Este es mi Hijo amado,
y estoy complacido continuamente con Él. Verso 18 ahí de Pedro, donde estamos. Y nosotros oímos esta voz, aquí Pedro se incluye con los otros, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Así que nosotros, ¿quiénes eran nuevamente? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y por qué el monte santo? El monte santo lo hemos conocido como el monte Sinaí. ¿Sucedió en el monte Sinaí? No necesariamente. Todo lugar donde el Señor se presentó, Él santifica. ¿Qué le dijo a Moisés? Quítate las chanclas, los zapatos, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué es? Santo es. En el monte también, cualquier animal o bestia o persona que toque este monte santo, ¿qué le iba a pasar? Moriría. Pero aquí está lo hermoso, hermanos. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando Él mora en nosotros, nos santifica, nos purifica. Por lo consiguiente, todo lo que el Señor toca y hace, santifica en este aspecto. Entonces aquí, este monte santo es en referencia porque ahí se transfiguró el Señor. Manifestó su gloria, la gloria de Cristo. Así que dice, oímos su voz y vimos su majestad y gloria. No fue una visión, no fue una alucinación, no es un cuento que nos inventamos. Todos escuchamos los que estuvimos presentes, así que fue algo del oído, fue algo de la vista, lo vimos, provino de la misma fuente y nos mostró la gloria que vendrá. No solamente en este momento saboreamos, pero de lo que está por venir. Así que nosotros somos aquellos de que gustamos la gloria del Señor, saboreamos la gloria del Señor antes de que muramos, aunque estoy por morir. Y esa era una de las garantías que el Señor me dio a mí. Y les está diciendo Pedro, cuando dijo, algunos de los que me están escuchando no van a morir sin antes ver la gloria de Dios. Y soy uno de ellos, ¡qué honor! Sí, fui el primero que lo reconocí como el Señor, el Mesías, pero me lo reveló Él mismo. Sí, fui aquel que lo negué y que titubeé y que caí, pero me restauró y ahora les estoy predicando. Bueno, el ver y el oír son dos formas en que los discípulos conocen experimentalmente a su Señor. Pero muchos nos dejamos llevar por las emociones y por lo que nos dicen sin fundamento. En Mateo, el Señor dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero mejor es en este aspecto, muchos creemos porque vimos, pero ¿qué es mejor? Creer sin haberlo visto. En la primera carta les dijo, yo no amaba al Señor, pero ahora les puedo decir que lo amo con todo mi corazón, pero pasé tiempo con Él, lo experimenté en su transfiguración, etc. Pero ustedes dichosos porque lo aman sin haberlo visto, sigan adelante. Así que hay dos tipos de pruebas y no tenemos el tiempo para hablarlo porque me estoy quedando demasiado tiempo aquí. Pero les está diciendo y les va a decir, es más seguro poseer la palabra profética, la cual se ha estado cumpliendo, se está cumpliendo y se cumplirá, porque tienen la palabra de los profetas, tienen mi palabra que les estoy predicando, tienen mis cartas escritas que les he enviado, tienen la voz de Dios que habló, que varios la escuchamos. ¿Por qué siguen dejándose llevar por las mentiras y las tonterías y las locuras que este mundo, que Satanás les tuerce y les vende, etcétera? Así que somos testigos oculares, etcétera, etcétera. Verso 19. Pero antes de esto, hermanos, se los repito porque se los digo casi siempre. Asegúrese que el que le dice que le trae palabra de Dios, realmente le trae palabra de Dios. Que realmente venga de la Biblia. Pero tengamos cuidado porque muchos usan la Biblia y la tuercen, le quitan, le ponen, le modifican, le añaden o la interpretan con sus presuposiciones para hacerla decir lo que ellos quieren, no para decir lo que realmente dice. Pero nos gusta que nos mientan a veces. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién les está escribiendo? A creyentes. Tenemos, nosotros los creyentes, todos nosotros, también, dice, no solamente, o sea que es además. Ya les di el testimonio oral de lo que yo he visto y he escuchado. Les he mandado mis cartas, tienen ese testimonio. Y tienen el testimonio de las profecías, de los profetas, en este aspecto. Entonces, ¿qué dice Juan 1.14? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Juan 1.14? ¿Quién me lo lee? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué cosa? Su gloria, gloria como del unigénito, o sea, del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que tenemos testimonios, tenemos lo oído, lo visto, lo escrito, lo profetizado, la voz de Dios. ¿Qué más quieren? Que no hay nada más seguro que esto. La palabra más permanente se puede traducir ahí en nuestra cita. La más fundamentada, la más cimentada, porque proviene de Dios y se humanó el verbo, se hizo carne. Está confirmada. Antes la conocíamos con certeza, por la fe simplemente, porque no habíamos visto. Pero ahora también tenemos pruebas de lo que se está sucediendo, cumpliendo. Tenemos los ejemplos visibles. Y esto nos dan garantía también, además de los anteriores y estos, de que lo futuro se va a cumplir. Y se va a cumplir plenamente y con seguridad y certeza. O sea que se puede decir de esta manera. La seguridad se hace ahora doblemente segura, si es que no era segura, pero lo es. Es lo mismo que está diciendo cuando Jesús dice, Padre, las ovejas que tú me diste, no voy a perder, no he perdido ninguna. Y decir sobre esto que somos sellados con el Espíritu Santo. Si nada nos puede arrebatar de la mano del Señor, esa es una garantía. Y estamos sellados con el Espíritu Santo. Doble garantía, por decirlo así, si podemos decirlo de esta manera. Pero, ¿cómo continúa ahí? La palabra, ¿cómo dice? Ya perdí mi cita ahí. Y nosotros oímos, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra. La palabra en el Antiguo Testamento se podía traducir y se usaba como lámpara. En el griego se traduce a luz. Nuevamente, si hablamos de la luz, la gloria del Señor, en el Antiguo Testamento se obedecía la palabra de Dios, porque no había venido la luz todavía, por decirlo así. Jesucristo, quien es la luz del mundo. ¿Qué nos dice en Mateo? Que vosotros sois la luz del mundo. Pero para los creyentes del Antiguo Testamento era prácticamente hasta que la aurora de la nueva alba apareciera en la venida de Jesucristo, en su transfiguración y después en su regreso por nosotros. Pero un ejemplo del Antiguo Testamento, el Salmo 119:9, si no me equivoco, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en este momento estamos en un mundo de tinieblas y oscuridad. Sí, el Señor ya nos sacó de la oscuridad y de las tinieblas a su luz admirable, pero todavía estamos en el mundo. Ya no somos del mundo, pero hasta que venga nuevamente. Sí, ya vino y nos trajo la luz, la salvación, las buenas nuevas, la palabra. Pero falta nuevamente que en su plenitud resplandezca en la venida del sol de justicia en este aspecto. Así que, y tenemos como algo más seguro la palabra profética como segunda prueba de la verdad, de mi enseñanza, de mis cartas, de mis testimonios, les está diciendo Pedro, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La transfiguración, un ejemplo de esto. Pero la palabra profética y la voz del cielo afirman la palabra que ya había sido predicha. Así que tenemos doble palabra, la auditiva, la profetizada escrita, etc. Así que la visión y la voz confirman y nos reconfirman la autoridad
de los profetas, que no solamente se está cumpliendo ante nosotros. Algunos decimos, qué bonito hubiese sido haber estado en los tiempos de Jesús o vivir en esos tiempos. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento todavía no tenían todo el Nuevo Testamento? Tenían el Antiguo. Pero usted y yo, el Señor nos ha permitido vivir hoy. Y tenemos más recursos y habilidades y tecnología que cualquier otro tiempo en la historia. Que realmente podemos mandar un mensaje prácticamente al mundo entero. ¿Cómo usamos las herramientas? Para compartir el Evangelio. Así que nosotros los apóstoles tuvimos la evidencia de la visión. Ustedes tienen la palabra de los profetas, pero también tienen nuestro testimonio y tienen la palabra de Dios hablando desde el cielo. Sí, se las contamos nosotros, pero fueron varios testigos y es verdad. Así que tienen la palabra del Señor, lo tienen todo, lo más seguro, lo más permanente, la evidencia. No hay mayor evidencia que esto. Tienen las profecías. Aquí por eso dice la palabra profética. Y esta nos asegura que los padecimientos de Cristo, los ya pasados, han de ser seguidos por la gloria de Cristo, aún futura. Pero no les está diciendo que la voz profética o la escritura sea más segura que la voz de Dios. O sea que todas estas se confirman y se ayudan y reconfirman y intensifican y aumentan, por decirlo así, pero no es de que tengan fallas sin necesidad de algo más, sino que le suben volumen a lo que ya están escuchando, lo que ya saben prácticamente. Y luego dice, a la cual, a la palabra de profecía, tanto a la del Antiguo Testamento como la Nueva, como nuestras predicaciones, nuestras cartas, lo oído de Dios. Primera de Juan 2:8 nos habla de esto. Pero nuevamente, aún esta lámpara aquí es la que necesitamos, la que nos guía, su Espíritu Santo, su palabra, toda la verdad. Pero un día, hermanos, ya no la vamos a necesitar porque estaremos en el resplandor, en la presencia del Señor, en su fulgor de aquel día eterno que no vamos a necesitar ya más ni sol, porque Él será nuestro todo. Haces bien cuando estás atento a esto como a una antorcha que alumbra en este lugar oscuro hasta que el día esclarezca o el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? En el sentido de que les dé vida eterna y en el sentido de que retorne por nosotros en aquel día que se manifieste en su venida. Pero como antorcha, ya mencionamos, es la misma confirmación nuevamente de la luz. La antorcha, las figuras usadas en las escrituras, en el lugar oscuro se necesitaban, mientras el sol no esclarecía, porque si no andas a tientas, nos dicen otros pasajes, ¿verdad? Pero ustedes y yo tenemos esta antorcha, esta luz, la palabra, representación de Él, hasta ese día que Él venga. Pero el lugar oscuro también se denota de muchas maneras en la Biblia. A veces se da a entender que no hay agua, no hay luz, hay sequedad, esas tinieblas, hay crujir, hay maldad, una condición que representa el mundo exterior, pero representa el mundo interior de la persona que no ha aceptado a Cristo. ¿Se acuerdan del ejemplo en Lucas 11:24, donde un hombre tenía ciertos espíritus o cierto espíritu y se les echa fuera ese espíritu, pero ¿por dónde anda ese espíritu? Nos dice Lucas. Pero en lugares secos, desérticos. ¿Pero qué hace después? Se trae a sus compañeros y regresa al lugar de donde salió. Y la condición de aquel hombre nos dice que es peor que antes, porque ahí no mora el Espíritu del Señor, el Espíritu más poderoso. Por lo consiguiente, es como describe la Biblia, los lugares secos, sin agua, sin luz, en tinieblas. Pero no solamente el mundo en la condición que nos encontramos, sino el corazón interno. Y ahí debe esclarecer la luz del Señor, su palabra, trayéndonos vida, que irrumpa en la oscuridad. Y el día es representativo, el día del Señor. El día en el sentido de que la luz, el sol,
Y nuevamente esto tiene dobles sentidos y no tenemos el tiempo para desglosarlo. Y el lucero de la mañana tiene diferentes significados en la Biblia, pero en Apocalipsis 22:16 es en referencia a nuestro Señor Jesús. En el griego, lucero, también de la mañana, desde donde usted y yo agarramos la palabra para cerillo. ¿Cuál es otra palabra para cerillo? Fósforo. La palabra fos es luz, pero ahí es fósforo, cerillo, ¿verdad? Luz, da a entender esta idea, la lámpara nuevamente. Pero la estrella que brilla, el alba, en la antigüedad también era usada en el mundo pagano para referirse a Venus, que hoy en día se le conoce como ¿qué? Venus, ¿qué es? Un planeta, pero también como un dios se le consideraba. Pero aquí Pedro lo está usando como un simbolismo estelar y mesiánico, refiriéndose a Jesús. Pero Números 24:17, Lucas 1:78, Apocalipsis 22:16, Apocalipsis, Malaquías, 4:2, podemos ver un montón de pasajes, pero Cristo mismo se llamó a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana, en Apocalipsis 22:16. Pero Cristo es el lucero de la mañana, y cuando Él vuelva, brillará en toda su gloria. En este momento su palabra es la que brilla. Y se me está yendo el tiempo, hermanos, pero que debe brillar ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestros corazones. Así que el amanecer de Cristo en el corazón, mediante el Espíritu, nos debe dar plena seguridad y esperando que este día venga. En Isaías, no tenemos el tiempo para ir a verlo, Isaías 66 del 14 al 15 nos habla que veremos y que debemos alegrarnos en nuestro corazón porque viene nuestro Señor. Pero no solamente viene a nuestros corazones, pero viene por nosotros, por su iglesia, por sus escogidos, por sus hijos. Así que tampoco tenemos el tiempo para ver todo esto. Pero el verso 20 de nuestro pasaje, para ir terminando. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Estén atentos, ya les dijo en el 19. Ya entienden, les dice aquí, entiendan esto primero. Algunos de ustedes ya lo han entendido, ya lo saben. ¿Qué les dijo allá en Primera de Pedro 1:18? ¿Qué dice? Sino sabiendo, ya lo saben, ¿verdad? 1:18, ¿qué dice? Primera, 1:18, ¿qué dice? Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De dónde? De vuestra vana manera de vivir. ¿Qué más dice? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Pero qué saben los hermanos? Que ya fueron rescatados de las vanidades. Pero algunos de ustedes quieren regresar a estas. Pero ya les dijo, estén atentos, ya entienden, ya saben esto, pero dice primero, ¿verdad? Entendiendo primero esto. ¿Cuál es la principal consideración en esto? En el estudio de la palabra de la profecía. ¿Qué les está proponiendo aquí? Como un principio primario. Nunca pierdan de vista la palabra del Señor. Se las he predicado, la han escuchado, pero se las estoy escribiendo para que la tengan ahí y la recuerden diariamente. Como hijos, como cristianos, debemos leerla, estudiarla, escudriñarla, conocerla para poder conocerle. Ya lo conocemos como nuestro Salvador, pero para conocerle más íntimamente. Entonces, ¿cómo continúa ahí? Regresando a Pedro. ¿Qué dice? ¿Dónde estamos? En el 20. Entendiendo primero esto. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura, interpretación privada. O sea que ninguna profecía resulta ser de interpretación o de solución privada. No la inspiraron los escritores,
no proviene de ellos, sino como la voz que escuchamos proviene de Dios, la gloria proviene de Dios, el verbo proviene de Dios, todo proviene de Dios, la interpretación proviene de Dios. Sí, usó a hombres para escribirla, nos está usando a nosotros como hombres para predicarle, pero nosotros no le damos su interpretación o significado. Ya el significado está ahí, pero proviene de Dios. Así que no es de su propio descubrimiento, no procede de su inspiración, sino de Dios. Sí, los profetas, los santos hombres de Dios han predicado, han escrito, han hablado. Luego algunos hablaron, luego escribieron, pero fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo mismo nos mandó a este Consolador, quien es nuestra guía, que nos convence, que nos guía a toda la verdad. Por lo consiguiente, les conviene estar atentos a esto, porque no proviene de hombres, proviene de la misma fuente de Dios. Pero ¿qué les había dicho ahí en el 16? Lo que les dimos a conocer no fue invento, sino es el poder de Dios, ¿verdad? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Entonces, fue por el Espíritu Santo. Y aquí estas palabras se contrastan nuevamente. La verdad versus las fábulas, los inventos humanos, la sabiduría humana. Pero nosotros fuimos testigos de la verdad, de su majestad, de la voz de Dios, del autor de la Escritura, quien también por excelencia nos da la interpretación. Así que no proviene de interpretación humana. No tenemos el tiempo para ir a ver otros pasajes, pero si quiere anotarlo, Juan 11 del 49 al 52 nos ayuda a entender esto. Así que, ¿cómo vamos a interpretar esto? A la luz de su Espíritu Santo que nos da la interpretación. No por yo aquí voy a interpretarlo porque me conviene de esta manera. No es así. Y tengo muchas otras citas si después usted las desee ver, pero basta para el momento. Así que la profecía de la Escritura es distinta a los escritos apócrifos, las leyendas, las farándulas, etc. Pero aquí la palabra interpretación, y solo aquí, aunque también la menciona en cierto lugar Marcos 4:34, cuando se habla de las parábolas, pero está afirmando y declarando que la profecía puede ser entendida por el individuo, pero guiado por el Espíritu Santo, dirigidos y llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos, debemos ser dirigidos por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que guió a los escritores, el mismo Espíritu que guió a los profetas, a los apóstoles. Es el mismo Espíritu que nos guía a nosotros. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos, en cuanto, y es uno de los apóstoles en Filipenses, que nosotros tenemos, ¿qué debemos tener en nosotros? Haya pues en vosotros, que hubo en quién. Y también nos dice que nosotros tenemos la mente de quién, de Cristo, ¿verdad? En este aspecto, estar unidos a Él, con Él, guiados por Él, por su Espíritu, y podemos entender las Escrituras. No le damos un significado antinatural y un invento ahí, porque nuevamente no fue traído por hombres. Entonces los hombres, aunque Dios los utilizó, hablaron bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso se nos anima, no se llenen de vino. Ahí hay locura, disolución. Más bien, sed llenos o dirigidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que en el principio estaba, que se movía sobre las aguas. Este mismo Espíritu. Y esto refuta a los falsos profetas que decían que tenían más, habían sido iluminados y llegado a cierto nivel, etc. Sabiendo esto primero, estén atentos a esto. Ustedes ya conocen, Pablo
a Timoteo, en Tito, refutaron a muchos en cuanto a genealogías, filosofías humanas, huecas les mencionaba, ¿qué más? Fábulas, mitos, leyendas, todo esto. Así que no es algo privado, porque los maestros falsos decían, solamente nosotros podemos entender esto. Yo les he dicho que los que llegaban a nuestro pueblo nos decían, ustedes son tontos, allá se usa la palabra mensos. ¿Esa la conocen? ¿Sí? Ustedes son unos mensos, y es como decir idiotas, no saben leer ni escribir, inalfabetos, no educados. Solo nosotros, los iluminados, podemos entender. No, el mismo espíritu que le ayuda a uno que escribe comentarios, le puede ayudar a usted a entender la palabra del Señor. No está mal ver los comentarios y no está mal usarlos, yo los uso. Pero el mismo espíritu nos da el entendimiento. No es algo privado que le pertenece a cierta clase social solamente, sino que es el mismo que opera en todos nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 20? 21. Leamos el 21 entonces, porque tengo mucho más, pero se nos está yendo el tiempo. Gracias. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nuevamente aquí es el Espíritu Santo. Y no tenemos el tiempo para desglosar todas estas palabras. Pero usted y yo conocemos esto, quizás en español, ¿cómo se pronuncia? ¿Pseudo? Pseudo. ¿Qué significa para ustedes la palabra pseudo? Supuesto. Entonces, habían estos maestros supuestos que se hacían pasar por la autoridad, pero eran falsos profetas y falsos maestros. Y realmente no merecen el nombre de maestros y profetas, pero se autonombraban. Invocaban también la escritura y la palabra del Señor, pero nuevamente la torcían a su propia manera. Romanos 3:16, ¿quién me lo lee? No vamos a ir a ver muchas citas, ya estoy terminando. Romanos 3:16, ¿qué dice? Léamelo si me gana. Romanos 3:16. Ajá, ¿qué dice? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y anteriormente dice, sus pies se apresuran para derramar sangre y solamente quebranto y desventura hay. ¿Dónde? En sus caminos. Anteriormente también nos dice que su sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pero muchos de estos se exaltaban. Usted y yo debemos asegurarnos de que conocemos la palabra del Señor. Y lo poquito que aprendamos, compartámoslo con alguien. Porque termino con esto. La palabra de Dios es poder. Dios no miente. Él es cumplidor de promesas. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque ha cumplido lo que dijo y se está cumpliendo lo que dijo, cumplirá lo que ha dicho. Tenemos los testimonios, tenemos las pruebas, tenemos su palabra y no hay nada más seguro que esto. Porque si su palabra se cumple y proviene de Él, es fiable y confiable. Pero nos toca compartirla. No quedarnos aquí, sino ir a las tinieblas, no para vivir como ellos, sino para que el Señor los rescate de las tinieblas a su luz admirable. Y nos use, porque su palabra es verdad, su evangelio es verdad. Porque no fue traída por voluntad humana. Y aunque los hombres
fueron usados por Dios y enviados por Dios y santificados por Dios. Su Espíritu Santo que nos convence y nos guía es el mismo. Podemos ser movidos, inspirados, es lo que significa también en el griego, movidos, adelante. Y si decimos tener la verdad más segura, profética, inerrante, inquebrantable, sin error, esta misma debe movernos a compartirla, así como a Pedro se le movió a acción. Y esa era su pasión, que los creyentes ya conocían ciertas cosas, pero que fueran bien cimentados y bien plantados.